Vamos a continuar con el programa. Si quieren y tienen alguna duda o pregunta con los ponentes de la sesión anterior, adelante en el área de exposición. Yo creo que los pueden atender sin ningún problema. Para eso vinieron, para estar con ustedes. Siéntanse libres de hacerles todas las preguntas allá afuera. Y mientras tanto, vamos a pasar al simposium de las 12:35 a 13:35. Denominado Actualización en Muerte Súbita Cardíaca. Me va a tocar el honor de presentar a los doctores Humberto Rodríguez Reyes. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a pasar primero al doctor Jorge Álvarez de la Cadena y después a la doctora Selene, simplemente por logística de los temas que le fueron asignados. Y finalmente vamos a cerrar con la doctora Viviana Araya, que nos acompaña desde Costa Rica y que desde hace muchos años viene impulsando el tema de la muerte súbita, y logramos hacer una colaboración entre la Sociedad Interamericana de Cardiología a través del grupo de trabajo que yo dirijo, que es la Alianza contra la Muerte Súbita, y la doctora Viviana Araya, y se hizo un simposio internacional de muerte súbita que la verdad está muy interesante, y como dicen, no les voy a, como dicen ahora, no les voy a hacer spoiler, así que mejor vamos a dejar que ella lo presente. Entonces, vamos a empezar por favor con el doctor Humberto Rodríguez Reyes. Le tocó la parte principal, que es definición, clasificación e impacto mundial de la muerte súbita cardíaca. El doctor Humberto Rodríguez es egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, tanto de cardiología como de electrofisiología, y posteriormente se ha dedicado en Aguascalientes a la muerte súbita con talleres de reanimación cardiopulmonar, de ACLS, de BLS. Tiene una gran experiencia en eso, y hemos logrado incluso tener algunas publicaciones acerca de muerte súbita y paro cardíaco súbito también. Entonces, ¿estás listo? Adelante. Gracias. Pase. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a Ana por la invitación a participar con ustedes en este importante congreso, y muchas felicidades a ustedes también por estar aquí. Miren, a mí me tocó dar una parte inicial, Mario ya lo comentaba, tenemos unos años dedicándonos lo más posible a tratar de entender y comprender lo de la muerte súbita, porque realmente es muy complejo. Les voy a tratar de hacer un pequeño descripción y luego les voy a sugerir un cambio de término. Voy a poner el término, redefiniendo el término de muerte súbita cardíaca. Y algunas publicaciones hemos tocado un poquitito ese aspecto, pero vamos a ver qué les parece. La muerte súbita cardíaca como tal es un problema muy serio, definido. Todas las sociedades casi están de acuerdo en este término, en el cual es una muerte que ocurre dentro de una hora de inicio de síntomas, o puede ser no presenciada, que se cataloga como cuando fue vista la persona 24 horas antes y se encuentra sin vida, sin una causa aparente. Más o menos todas las muertes que sean repentinas entran a esta definición. Hay que tener en cuenta que es una definición clínica, básicamente por certificados de defunción y por sistemas de emergencia médico. Realmente también se conceptualiza que la mayoría son de origen cardíaco y que 80% son por enfermedad arterial coronaria y la mayoría son por arritmias ventriculares como FB o TB. Ese es el concepto que se ha manejado ya desde hace muchos años, pero también saber que no hay confirmación del origen cardíaco por estudios de autopsia. Desafortunadamente cada vez se hacen menos estudios de autopsia y se usa de forma intercambiable con el término de paro cardíaco. Esto los electrofisiólogos usualmente estamos muy habituados a muerte súbita cardíaca, y fuera del ambiente electrofisiológico realmente está el paro cardíaco. Si buscamos publicaciones al respecto, lo podemos poner como extrahospitalario o intrahospitalario. Hay que juntar los dos porque realmente van casi en lo mismo. Vamos a describirlo. El impacto es muy amplio. Se supone que pueden ser las incidencias variables, 30, 100, 150, porque depende de dónde se tomen. Claro que hay países, y esto, pues como ustedes lo saben, los países
desarrollados nos dan estudios de incidencia, de prevalencia, y realmente la mayoría de los países no tenemos información. Pocos, como la parte sur del país, solo tienen incidencia, como Brasil, Sudáfrica, etc. Se estima que es un 30% de la mortalidad cardiovascular y un 10 a 20% de la mortalidad global. El problema es que realmente tenemos una incidencia más alta en la población general, el mayor número de casos están aquí, y en los pacientes que luego manejamos en el área de cardiología, como los que tienen antecedentes de FB o TB o fracciones de eyección abajo del 30%, es el menor número de casos que representa este problema. Es un problema de impacto mundial, lo súbito de su presentación, la rapidez con que llega a ser fatal, hace que sea muy difícil abordarlo, oportunidad muy limitada para intervenir, y eso explica que a nivel mundial, global, la sobrevida sea menor del 10%. Ya hay artículos muy interesantes donde nos ponen la connotación de que posiblemente el 50% de las causas sean cardíacas y el otro sean causas no cardíacas. Las muy habituadas para nosotros son relacionadas a isquemia miocárdica, fibrosis, falla de bomba, y que nos llevan a arritmias como las que ustedes ven, como la manifestación final de este episodio de muerte súbita. Voy a aprovechar pues para dar 2 o 3 aspectos. Primero, súbito. ¿Realmente es súbita la muerte súbita? Se oye redundante, pero ya hay varios estudios, tanto en niños como en adultos, que nos dejan claro que hasta 55% de ellos tienen síntomas. O sea, no es tan súbita. Hay en la mitad de los pacientes que tienen síntomas hasta de más de 1 hora. En este estudio fueron hasta 600 minutos. Dolor precordial y disnea siendo los más frecuentes, el peresíncope y el síncope también. Esto abre un nicho muy interesante. Este es un estudio en niños. Igual en niños, hasta el 59% tenían síntomas prodrómicos, siendo el dolor abdominal y el dolor precordial y la disnea los más frecuentes, o síntomas como antecedentes como crisis convulsivas, ustedes saben que se relaciona mucho, el síncope y la disnea, pero un alto porcentaje con síntomas de más de 1 hora. Este estudio de Mary John, una líder mundial en muerte súbita cardíaca, nos deja claro desde el 2015 que más de la mitad o cerca de la mitad al menos de los hombres y mujeres tienen síntomas, siendo el dolor precordial el más frecuente y la disnea, y hasta 93% tenían síntomas las 24 horas antes del episodio de muerte súbita. Muy interesante porque nos abre algo que ahora llamamos prevención a corto plazo. Si la gente le hace caso a los síntomas, acude o solicita atención médica, la sobrevida aumenta 32.1% contra 6% de los que no le hacen caso. Esto quiere decir que si se hace atención a los síntomas, la sobrevida puede mejorar. Abre también la posibilidad de algo que ahora llamamos, que espero trabajemos más al respecto en prevención a corto plazo, donde los equipos y dispositivos como smartwatches, celulares y la inteligencia artificial nos ayuden a detectar, y hay países enteros que están trabajando en esto, detectar a los pacientes de forma oportuna, enviar ayuda y están mejorando la sobrevida, porque se detectan de forma oportuna. ¿Qué tanto también la muerte súbita incluye que es cardíaco? Y esto es un detalle también importante porque ya estudios muy grandes, anatomopatológicos, histológicos y toxicológicos, nos dejan claro que un 60% son de origen cardíaco más o menos. El resto son de origen no cardíaco. Causas que estamos poco habituadas, como embolismo pulmonar, intoxicaciones, causas neurológicas, sangrados masivos, están dentro de esto. Entonces, por eso el término de paro cardíaco aplica bien, porque podríamos decir estas son todas las causas, que la muerte súbita cardíaca como tal es un tipo o una causa de paro cardíaco sin que sea la única y la exclusiva. Eso tiene connotación porque si no, no nos daríamos cuenta ni estudiaríamos las causas no cardíacas o cardíacas no arrítmicas de un episodio que ahora, hoy por hoy, todavía le seguimos llamando muerte súbita. En insuficiencia cardíaca lo mismo, un 30%, aún la muerte súbita en insuficiencia cardíaca es de origen no cardíaco como tal. Esto, claro, son con demostraciones en estudios anatomopatológicos.
Detalle es que en el mundo cada vez hay menos autopsias, es difícil pues que con un término clínico sepamos realmente la causa. Ahora es arrítmica, es por FB-OTB. También varios estudios ya nos han demostrado, tanto poblacionales, en poblaciones abiertas, que las arritmias más frecuentes desafortunadamente son las de peor pronóstico, como es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, y un 15 o 20% son por FB, OTB. En registros en Girona, por ejemplo, estudios de desfibriladores externos automáticos, un 21% fueron FB, OTB. ¿Por qué dirigirse a FB-OTB? Porque es la que puede tener mejor pronóstico. Entonces sí es importante detectar este grupo, porque los demás tienen peor pronóstico que la FB-OTB. ¿Quién tiene mejor pronóstico? Claramente los que hacen ejercicio. Las personas que están y hacen episodios de paro cardíaco fuera de los hospitales, haciendo actividad física, tienen mejor sobrevida porque lo hacen en la vía pública, alguien le da RCP, usan un desfibrilador y la sobrevida es 4 veces más alta. Países grandes, Francia, ha estado desarrollando el RCP en el público, cada vez se usa más RCP, cada vez se desfibrila más, y vean las sobrevidas al 2018, 60%, realmente muy alto. Entonces hay que virar a la detección temprana y manejo oportuno del paro cardíaco. Ya casi para terminar, porque quisiera luego al final tener tiempo de preguntas, hay este estudio muy interesante, los invito a que lo revisen, hay que redefinir el término que ni siquiera lo acuñó la OMS, porque realmente si nos vamos a 1964 más o menos, la OMS decía que había que buscar la causa del paro cardíaco, especificarla, hacer estudios, buscar qué arritmia tenía, para luego poder definir si era una muerte súbita. El término de muerte súbita cardíaca más o menos tiene una especificidad del 57% para causas cardíacas. Los dejo pensarlo un ratito. ¿Sí? Especificidad del 57%. O sea, nosotros decimos a un episodio de paro cardíaco, le decimos muerte súbita cardíaca, tenemos un 57% de posibilidad de que sea muerte súbita cardíaca. Este estudio también es resultado de una secuela, es el autor Siat-Sen, muy interesante porque a través de cortes anatomopatológicos y estudios histológicos demuestra quiénes son los que realmente podrían hacer muerte súbita cardíaca. ¿Para qué? Para seleccionarlos, estudiarlos y que nuestro desfibrilador automático implantable sea más exitoso todavía. Son los que podrían estar con presencia de FB-OTB, había que diagnosticar FB-OTB como causa del paro. Y 2, los que habían sido vistos con vida 1 hora antes, no 24, 1. En estos 2 casos la especificidad fue del 90 y 95%. Esto quiere decir, si se encuentra, son específicos, si no se encuentra, es probable. ¿Sí? Este modelo ayuda a conducir estudios de riesgo, de estudios de muerte súbita, estudios de desfibriladores o estudios moleculares, porque si metemos a todos en un paquete, como en general se ha hecho, los resultados no son como esperaríamos o como quisiéramos tan específicos. Bueno, esa era parte de la plática. Ya para terminar, término apropiado, creo que sería paro cardíaco. Hay que usar el término de paro cardíaco. Si el paciente o la persona fallece, porque el paro cardíaco es reversible, atendido Jorge lo va a comentar, y en todos los foros de muerte súbita se va a comentar. Muerte súbita cuando no logramos que sobreviva, es secundario paro cardíaco. Muerte súbita cardíaca lo podemos utilizar cuando estemos claros que es de origen cardíaco, ¿sí? Y podemos decir arrítmico, cuando sepamos que el ritmo era FB o TB. Suponerlo no nos ayudaría de mucho porque perderíamos mucho impacto. Ahora, como no hay estudios anatomopatológicos, ¿qué nos ayuda? El término más específico es los que hacen FB-TB, esos sí son, y los que tienen menos de 1 hora de haber sido vistos con vida, con una especificidad del 90%. Es algo con lo que creo vamos a poder trabajar. Ya para concluir, el paro cardíaco y muerte súbita continúan siendo un problema en todo el mundo. 50% son de origen cardíaco, de ellos más o menos 50% son arrítmicos y 50% no arrítmicos. Importante ponerlo porque nuestro desfibrilador no va a prevenir la muerte súbita no arrítmica, no va a prevenir la muerte súbita por otras causas. Por eso, incluso en registros de desfibrilador, sigue habiendo muerte súbita. Presentación súbita inesperada de difícil abordaje, sobrevida global baja, prevención a corto plazo, los síntomas, tanto ahora el smartwatch, los
celulares, y la inteligencia artificial nos ha ayudado. Les comento, países como Noruega, ellos están desarrollando este tipo de programas y que van a ser muy útiles, y esperamos ya a futuro nosotros podamos tener algo para poder ayudar a este tipo de problema. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Humberto. Excelente para empezar. Y ahora, para continuar, vamos a ver estratificación de muerte súbita en población general, antes de darle paso a la doctora Selene para que hable ya en cardiopatía estructural. Por eso fue que hicimos el pequeño cambio. Entonces le pido por favor a mi amigo el doctor Jorge Álvarez de la Cadena, que siempre ha sido un entusiasta tanto de la electrocardiografía como de la prevención de la muerte súbita, y se ha encargado de eso en su ciudad donde trabaja, en San Miguel de Allende, y ha sido un activo colaborador de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer el congreso de SOMEC en San Miguel de Allende, él fue uno de los promotores más activos, así que adelante, por favor. Gracias, Manlio, y gracias a mis amigos Ana y Humberto por invitarme, Ana Berna y Humberto Rodríguez. Y a mí me meten en la cueva del lobo porque yo soy cardiólogo clínico, digo que soy electrofisiólogo amateur porque tengo 30 años dedicándome a esto, la muerte súbita, pero me ponen a enseñarle a hacer latas a herdes, así que vamos a tratar de hacer algo de lo que se pueda. ¿Qué pasa? La muerte súbita es un verdadero reto. ¿Por qué es un reto? Porque incluye 1000 cosas que tenemos que estar pensando cuando tenemos que verdaderamente definir, como dijo Humberto, y más difícil cuando tenemos que tratar de prevenir la muerte súbita. ¿Y por qué? Pues porque, señores, hay 1001 factores que son hemodinámicos, neuromorales, factores electrolíticos, factores de deshidratación, factores de acidosis metabólica, 1001 contextos que a final de cuentas son proarrítmicos, otros que causan isquemia, pero finalmente todos estos desembocan en lo que es la muerte súbita cardíaca. Lo difícil de esto es esta transparencia que es muy buena, en la cual podemos ver que la mayor parte de la población que presenta muerte súbita, la incidencia es muy baja en población general, pero si sumamos la población general, el total de pacientes que muere son los que más mueren. Entonces, aunque la incidencia sea baja en población general, ahí está el reto, porque del otro lado, nuestros pacientes que sabemos que son de alto riesgo, los de Brugada, los de la cardiomopatía hipertrófica, los dilatados, etcétera, esos tienen una alta incidencia. Sin embargo, los que mueren son muy pocos. Entonces, el reto lo tenemos verdaderamente aquí arriba, que es la población general. Y esta población general, pues entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos estos paros cardíacos en donde la mayor parte, perdón, ¿me puede regresar aquí? Cometí. La mayor parte de estos pacientes vienen y suceden, tengo atrás, perdón, gracias, presentan lo que se llaman los paros cardíacos comunitarios, y más del 70% de estos pacientes son presenciados por testigo. Y no nada más eso, o si son por testigo, si no son por testigo, es gente que puede iniciar RCP incluso en el medio extrahospitalario, y solamente muy pocos es el medio intrahospitalario, y en donde la vemos a un lado, el número de eventos y la sobrevida pues disminuye considerablemente. Entonces el reto lo tenemos otra vez en población general y en población en el día a día de lo que estamos nosotros viviendo. Y aquí lo vemos claramente, en lo que es la causa de muerte súbita, esto que viene en las guías recientes, en donde el Acute Coronary Syndrome se lleva un porcentaje de población determinado, pero que si estamos viendo del otro lado las causas de muerte súbita, como decía bien Humberto, pues muchas de ellas entran contra de las cardíacas, pero otras no sabemos, son asistolias y otras son actividades eléctricas impulso, en donde no podemos definir si realmente son o no son secundarias
a cardiopatía como tal. Y entonces tenemos factores de riesgo que se asocian, vuelvo a hablar, lo que me toca a mí es cardiopatía en población abierta, muerte súbita, perdón, en población abierta, y entonces tenemos que ir a las bases, a lo que nos enseñaron desde la escuela, ¿no? Y estos son los factores de riesgo que más están presentes en la población general, en los pacientes que tienen muerte súbita. ¿Y cuáles son? Pues no estoy descubriendo el hilo negro. Entre más grandes sean, mayor tienen, entre 50 y 70. El hombre tiene una incidencia de casi 2/3 a 1 sobre la mujer. La raza lo tiene. Hay biomarcadores en los pacientes en población general que predisponen. El paciente obeso definitivamente arriba de casi índice de masa corporal, digamos sobrepeso y después obesidad, arriba de 29, tiene mayor riesgo. Y también estos pacientes que tienen síndrome cardiometabólico aumentan considerablemente el riesgo de muerte súbita, entre ellos diabetes, entre ellos síndrome cardiometabólico, hipertensión arterial. Entonces estamos hablando de que todo esto está pasando. Sin embargo, hay un factor chistoso. Controlamos factores de riesgo y sigue habiendo muerte súbita alta. ¿Qué pasa? Hay otros nuevos emergentes en la literatura que nos hablan del síndrome de apnea del sueño, los pacientes portadores de HIV, todos los pacientes con algún tipo de fibrosis miocárdica y algunas otras, e incluso los pacientes psiquiátricos son pacientes que tienen un poquito más de riesgo de presentar muerte súbita. Y otra vez, si nosotros, como bien decía Humberto, nos presentamos en los pacientes cuáles son los que tienen muerte súbita, bueno, primer evento en azul, pero los que tienen angina inestable, pero hay otros que no tienen consideración, pero esos son los que más nos importa, más impactan en la población general. No estoy hablando del cardiópata que la doctora Selene va a hablar, estoy hablando de la población general, lo que nos puede pasar a todos y cada uno de nosotros. Si nosotros hablamos, voy a desglosar esta primera transparencia que puse en los factores de riesgo, de bolitas, y vamos a hablar cómo la incidencia pues influye, ¿no? Sin duda el 70%, como lo vemos aquí en barras azul contra rosa, ese nombre, y al mismo tiempo aquí estoy matando dos pájaros de un tiro, también la edad me está hablando cómo considerablemente va aumentando el riesgo de los pacientes, entre más hombres y entre más grandes, mejor, digo, peor, más muerte súbita. Y aquí está, se presentan entre el 50 y los 70 años el mayor porcentaje de casos. Y a la vez, y por el otro lado, tengo 45% en presencia de menores de 45 años de edad. Hablando de esto fue de edad y género. Si hablo de raza y mortalidad, bueno, la raza negra tiene casi el doble, pero además tiene 3.5 más que el asiático y tiene 5 puntos más veces que el latino. Yo no sé cuál bioma mejor, pero todos se mueren. Y hay biomarcadores de muerte súbita, biomarcadores que tenemos que buscar en población general, y ahorita lo voy a hablar el porqué de esto. Biomarcadores de inflamación, como son los que estamos viendo aquí, biomarcadores de algún tipo de daño miocárdico, y estamos hablando otra vez de población en general, no estoy hablando de cardiópatas. Pacientes con perfiles de lípidos anormales, con glicemias y tasas de filtración glomerular, así como presencia de calcio score elevado. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes? Bueno, los pacientes que tienen mayores riesgos y mayores tasas son estos. Estos son los factores de en población abierta, no cardiópatas, y que son la presencia de los factores de riesgo presentes en los pacientes que han tenido muerte súbita. Y ahí está. Todos y cada uno, señores, de estos pacientes que tengamos, necesitan tener, cuando menos, control de factores de riesgo, programa de ejercicio, una calculadora de riesgo, necesitan llegar a las metas, no pueden ser que estén en tratamiento, necesitan llegar a las metas. Tenemos que tener los biomarcadores que hemos
mencionado hace unos minutos, deben de suspender el tabaquismo, deben de tener electrocardiograma, los debemos de meter a una prueba de esfuerzo, necesitan, si es necesario, dependiendo de la presencia o no, realizar una ecoscopía, un ecocardiograma y también, dependiendo de esto, a lo mejor un calcio score. Y estoy hablando de todos estos pacientes que yo creo que todos tenemos llenos de estos. Y de los que tenemos todos llenos, pues no creo que todos los que tengamos de aquí, tengamos todos con todo esto hecho. Y creo que aquí es donde hay que incidir. ¿Por qué? Porque si hablo de predictores electrocardiográficos, bueno, ya a todos les tomé el electrocardiograma, que aquí dije que les tomáramos, bueno, entonces está muy fácil decir que tengo predictores de riesgo y entonces este paciente se va a morir. Esto lo va a decir la doctora Selene. O que estos pacientes tienen cualquiera de estos, también va a hablar la doctora Selene. Pero eso a mí no me interesa. Eso no es lo que me invitaron a hablar el día de hoy. Me invitaron a hablar de población en general, que es donde verdaderamente está el riesgo. ¿Y cuál es el enfoque? El nuevo enfoque que viene hoy, como bien decía Humberto, pues es el detectar el problema en principio, cuando la enfermedad está iniciando, ¿no? Igual que el cáncer. Tenemos todos un mes del moñito rojo en el que el cáncer de mama y explórate. Señores, mueren 10 veces más muertes súbitas que cáncer de mama. Entonces, si la atención de cáncer de mama debe de ser en forma inicial, también la de la muerte súbita. Y no estoy en contra de los desfibriladores, no, pero estamos viendo que los desfibriladores ocupan un porcentaje muy pequeño de la población. Los que estamos teniendo que actuar son estos, en ese círculo, donde empiezan los síntomas y donde está la etapa leve de la enfermedad. Y la muerte súbita, ¿dónde es? Si nos enfocamos a lo que decía Humberto, ya no me iré al día antes, vámonos a la hora previa. Si yo puedo detectar la hora previa y actuar en la primera hora y en los primeros minutos, mi porcentaje de vida, bueno, va a ser infinitamente mayor. Y en eso nos estamos viendo, nos estamos basando no nada más en los desfibriladores, tampoco en la inteligencia artificial que nos va a llamar. Este es mi punto en donde yo puedo verdaderamente diagnosticar y actuar en el momento en que la muerte súbita se presenta en población general. La reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque les voy a poner, que los voy a dejar temblando a todos. ¿Alguien dudaría que la cardioversión eléctrica como tratamiento de primera línea para pacientes con taquicardia ventricular monomórfica inestable es la cardioversión? ¿Alguien lo duda? ¿Alguien no lo hace? Si alguien no lo haga, me gustaría que pegaran la mano. Nadie lo va a hacer. Todos cardiovierten a este paciente. Es clase de evidencia 1B. ¿Saben qué es 1B? Esto. RCP inmediata por parte de testigos, desfibrilación de acceso público y no nada más esto. Capacitación comunitaria por parte de testigos. ¿Y quién de nosotros enseña a los testigos de los pacientes que tenemos de alto riesgo a dar RCP? Tiene la misma nivel de evidencia que esta. Y bueno, igual ya una evidencia 2A con evidencia B, esto, los marcapasos, etcétera. Pero señores, esto es brutal. Hablamos de cardioversiones y todo, pero no hablamos de reanimación. Eso no es importante. Es muy fácil. Los cardiólogos, reanimación, ¿quién? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, puedo hablar por mí. En el Instituto Corazón y en San Miguel de Allende tenemos detectados al menos 2 familiares y dándole curso de reanimación a los pacientes de alto riesgo de muerte súbita cardíaca. Tenemos en estos momentos más de 2 pacientes, 250 pacientes entrenados con directamente gente que tiene factores de riesgo importantes para desarrollar muerte súbita. En ANCAM ya estamos dando
cursos gratuitos de RCP solo con las manos, y creo que esto es un punto vital, gratuitos, en la Casa del Corazón. En todas las regionales estamos dando cursos de reanimación para legos y para gente del grupo médico y en personal de salud también. Y me invitaron en La Raza por segunda vez, gracias a Dios, y es algo que está padrísimo, lo tengo que decir con orgullo. Le estamos dando curso de RCP a los hijos de los asistentes a los cursos. ¿Por qué? Porque los que nos morimos somos nosotros, señores, los viejitos. Entonces, a mí me gustaría que cada vez que alguien me preguntara esto, que pudiera yo tener dos posibilidades. Una, se las dejo a su consideración, a su imaginación, y la otra es que pudiéramos decir lo que sabemos dar es reanimación. Les agradezco mucho y gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge, por esta amena presentación. Y vamos a dar paso ahora a la doctora Selene Lara, cardióloga, electrofisióloga, también egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, actualmente en León, Guanajuato, y para hablar de la parte de la cardiopatía estructural, la estratificación de riesgo de muerte súbita cardíaca en cardiopatía estructural. A ver si su papá llega y se sienta a tiempo, por favor, porque no podemos empezar. Adelante, Selene, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permanecer aquí a esta hora. Gracias al comité que me invitó a dar esta plática. Y pues bueno, siempre mi papá presente en los mejores eventos y cómo no aquí conmigo esta vez. Y pues bueno, para hablar de estratificación del riesgo en pacientes para muerte súbita en cardiopatía estructural, pues es entender cuáles son aquellos factores que tiene el paciente para presentar un evento de muerte súbita relacionado a aquellas patologías del corazón que afectan la estructura, que es el músculo cardíaco, las válvulas, etcétera. No así aquellas patologías relacionadas a alteraciones eléctricas como son brugada, acutelargo, que eso pues es tema de otra charla que no es aquí. Y me gustaría empezar con esta diapositiva porque el fin último de esta estratificación es determinar qué pacientes tienen alto riesgo de tener muerte súbita y qué vamos a llevar al implante de un desfibrilador automático para prevenir esta muerte súbita. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con la reina de todas, la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica sigue siendo la causa número 1 de muerte súbita cardíaca, sobre todo en pacientes mayores de 35 años. Tanto en el escenario agudo como en el escenario crónico. Y los factores de riesgo principales asociados a muerte súbita en cardiopatía isquémica que están mencionados en la literatura, pues es la insuficiencia cardíaca sintomática, el síncope, algunas alteraciones electrocardiográficas, la inducción de taquicardia ventricular en el estudio electrofisiológico, pero el factor de riesgo principal sigue siendo la FEBI menor de 35%. Y esto ha sido demostrado en diferentes análisis, como en el infarto agudo al miocardio, en los primeros 30 días posteriores al infarto, el paciente presenta mayor riesgo de presentar muerte súbita cardíaca. Y es por ello que es importante, después de 6 semanas, evaluar la recuperación que el paciente tiene de esta función ventricular, porque la mayoría de los pacientes llegan a recuperar la FEBI y disminuir con ello el riesgo de muerte súbita cardíaca. Se ha visto cómo la no recuperación de la FEBI se asocia hasta 6 veces más en el riesgo de muerte súbita cardíaca, como lo demostró este análisis en donde se hizo el reporte en 3 cortes diferentes y se observa como en aquellos pacientes en los que no hubo recuperación de la FEBI hubo mayor aumento de eventos de muerte súbita. Entonces, si la FEBI es el principal factor de riesgo de muerte súbita cardíaca en el infarto agudo al miocardio, es decir, en esta fase temprana del infarto, el implante del DAI es o no recomendable, pues la realidad es que no lo es. Y esto se demostró en estos 2 estudios, como en aquellos pacientes con un infarto agudo
al miocardio, que en los primeros 40 días tenían una FEBI menor del 35%, se llevó a terapia implante de DAI versus terapia convencional, no hubo una disminución del riesgo de muerte súbita. Por eso es que hoy en día en las guías no se recomienda el implante de DAI en esta fase temprana del infarto agudo al miocardio. Entonces, ¿existe algún otro marcador que yo pueda realizar en mis pacientes para determinar el riesgo de muerte súbita? Pues hoy en día el estudio electrofisiológico para la inducción de taquicardia ventricular es uno de los cuales está demostrando que en pacientes en quien sí se induce taquicardia ventricular, el implante de un DAI puede disminuir el riesgo de muerte súbita. Sin embargo, son estudios pequeños, no aleatorizados, y que actualmente hoy en día se están llevando a cabo. Uno de ellos, que los resultados parecen ser prometedores y estarán reportándose en el 2029. Va a ser un estudio en pacientes con infarto agudo al miocardio en los primeros 40 días, que se van a aleatorizar a implante de DAI versus terapia convencional, y el objetivo será evaluar si la inducción de taquicardia ventricular en estos primeros días con implante de DAI mejora el riesgo de muerte súbita. Entonces, estas son las indicaciones actuales para la estratificación de riesgo en esta población, en el paciente con infarto agudo al miocardio, que es la evaluación inicial y precoz antes del alta del paciente de la FEBI, y posteriormente en aquellos pacientes con FEBI menor de 40% realizar un nuevo estudio de imagen para determinar si el paciente recuperó o no FEBI y con esto valorar el pronóstico. ¿Y qué pasa en enfermedad coronaria crónica? La realidad es que en la era actual de revascularización temprana, entre el 5 y 7% de los pacientes tendrán una FEBI menor del 35%. Sin embargo, todavía se ha demostrado como FEBI menor de 35% e insuficiencia cardíaca asintomática en clase 2-3 son los principales factores de riesgo de muerte súbita. Y esto lo vimos en el estudio más conocido, que es el MADIT-2, el cual evaluó a pacientes con infarto agudo al miocardio previo con FEBI de menos de 40%, y se evaluó como en pacientes con implante de DAI versus terapia convencional sí hubo una reducción del riesgo de muerte súbita de hasta el 31%. Lo mismo en este otro estudio en el cual se evaluó el uso de amiodarona y el uso de terapia con DAI, y la mortalidad en general, tanto en pacientes con cardiopatía isquémica como no isquémica, disminuyó en pacientes con terapia de DAI. Y cuando se hizo el subanálisis por grupos en cardiopatía isquémica, también hubo una reducción del riesgo en pacientes que fueron sometidos a DAI. De igual manera, en pacientes en clase funcional 2, la terapia de DAI demostró una reducción relativa en el riesgo de muerte súbita, y la amiodarona pues no demostró esta mejoría. Entonces, en las guías actuales, la terapia con DAI se recomienda para pacientes con enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca asintomática clase 2-3 y FEBI menor del 35% tras 3 meses de terapia óptima. ¿Y existe algún otro factor o otro marcador que podamos utilizar? Porque ya hablamos de los que tienen insuficiencia cardíaca asintomática, pero ¿qué hay en los que tienen FEBI de menos del 40% y están asintomáticos? En la actualidad también se ha demostrado que en quienes presentan este escenario en particular, la inducción de taquicardia ventricular a través del estudio electrofisiológico con implante de DAI también ha demostrado disminuir el riesgo de muerte súbita. Y en aquellos pacientes con FEBI de más del 40%, en los cuales el síncope o presíncope evaluado a través de o que se han descartado otras patologías, también el estudio electrofisiológico en quien ha habido inducción de taquicardia ventricular, también son candidatos a también el riesgo de muerte súbita aumenta en estos pacientes. Entonces, en la estratificación actual del paciente con cardiopatía isquémica en el escenario crónico, estas son las indicaciones actuales de la guía. Y pasando a otra cardiopatía estructural, la miocardiopatía hipertrófica pues es una de las patologías o cardiomiopatías más frecuentes, se presenta hasta en 1 en 500, tiene una mortalidad anual del 1 al 2% y una tasa anual de muerte súbita cardíaca de hasta el 0.8%. Sabemos que hoy en día existe una escala de riesgo que evalúa a estos pacientes para llevarlos a implante de DAI.
Sin embargo, en prevención primaria seguimos buscando a aquellos pacientes con alto riesgo que presentan taquicardia ventricular, que podemos documentar en un Holter de 24 horas. Y este evento de taquicardia ventricular aumenta con la edad. Dentro de los factores de riesgo sumados a los eventos de taquicardia ventricular no sostenida y validados por esta escala que actualmente se utiliza en las guías, podemos hacer uso de ellas para determinar el riesgo y sobre todo la necesidad de que el paciente tenga para implante de DAI. Entonces, en pacientes en los que la escala me da un riesgo mayor del 6%, el implante de DAI tiene una indicación precisa. Esta escala no está validada en deportistas de élite, que como bien ya nos lo dijo el doctor Hughes en la mañana, son aquellos pacientes que hacen deporte más de 10 horas en la semana, no aquellos pacientes de alto rendimiento. Y tampoco está validada en enfermedades metabólicas o infiltrativas o transmectomía o ablación septal con alcohol. Pero, ¿qué pasa entonces en los pacientes con riesgo moderado? Es decir, los que caen en el riesgo entre el 4 y 6%. A estos pacientes no les voy a implantar DAI. Estos pacientes también tienen alto riesgo de muerte súbita. Entonces, se han buscado otros marcadores de riesgo en miocardiopatía hipertrófica para decidir si el paciente es candidato a implante de DAI. Y estos factores son los siguientes: la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el aneurisma apical, la presencia de realce tardío extenso en la resonancia magnética y mutaciones sarcoméricas. Se ha visto cómo la disfunción sistólica con una FEBI menor del 50% asociada a otros factores de riesgo aumenta el riesgo de muerte súbita y también el riesgo de mortalidad en miocardiopatía hipertrófica. Y los factores principales de riesgo para que el paciente evolucione a una disfunción ventricular izquierda en miocardiopatía hipertrófica siguen siendo la edad del paciente, la clase funcional, etcétera. El aneurisma apical también ha demostrado cómo ante la presencia de un aneurisma apical en miocardiopatía hipertrófica aumenta el riesgo de muerte súbita cardíaca. Y el realce tardío extenso en la resonancia magnética, que nos habla de fibrosis, cuando es mayor del 15%, también ha demostrado cómo a mayor realce tardío, sobre todo que es mayor del 15%, el aumento de muerte súbita es alto. Y esto se observa también en este estudio, en este metaanálisis, en el cual se demostró cómo ante la presencia de mayor extensión de realce tardío en la resonancia, la muerte súbita fue mayor. Igual otro metaanálisis con el fin de determinar que el realce tardío en resonancia magnética aumenta el riesgo de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Pero no hay que quedarnos nada más con esto, hay que recordar que un porcentaje de pacientes que presentan mutaciones, sobre todo sarcoméricas, también tienen riesgo de muerte súbita comparados a quienes no tienen mutaciones. Entonces, si ustedes tienen un paciente en el cual la escala de riesgo les da un riesgo bajo o moderado, esos pacientes son los indicados para buscarles realce tardío en la resonancia, solicitar un estudio genético o buscar en resonancia magnética la presencia de un aneurisma apical. Estas son las indicaciones actuales de la guía para el implante desfibrilador. Y pasando a cardiopatía dilatada, que es otro tema de suma importancia y frecuente en nuestra población, sabemos que también está relacionado a alteraciones genéticas. Vean cómo las causas, que si bien la mayoría son causas por abuso de alcohol, periparto, miocarditis, arritmias ventriculares, el 50% de las causas o el 50% de los pacientes pueden tener mutaciones genéticas. Y díganme aquí, ¿cuántos de ustedes que estudian o protocolizan al paciente para cardiopatía dilatada le mandan a hacer un test genético? Creo que la mayoría nos quedamos en es cardiopatía dilatada, es de origen no isquémico y hasta ahí. Y se quedan con una cardiopatía dilatada idiopática y no vamos más allá. Cuando ahorita les estoy demostrando cómo la presencia de estas mutaciones aumenta el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Estos son los principales factores de riesgo, vean ustedes cómo están ahí, la evidencia de alteraciones genéticas principalmente asociadas a la alteración del gen de la laminina, y por ello es que en la estratificación del riesgo de las guías europeas, como parte de en aquel paciente con alto riesgo de miocardiopatía dilatada por antecedente familiar,
si el paciente tiene estos riesgos, la evaluación del test genético debe ir sí o sí, sobre todo en la búsqueda de esta mutación del gen de la laminina. Y pues bueno, este es el estudio Danish que evalúa a los pacientes con cardiopatía no isquémica con FEBI menor del 35%. Y se observó que no hubo una reducción en la mortalidad en pacientes que fueron llevados a terapia con DAI, pero sí en aquellos pacientes con muerte súbita cardíaca. Y esto también se ve en este metaanálisis en donde se incluye el Danish, cómo se demuestra que sí hay una disminución en el riesgo de muerte súbita en pacientes con cardiopatía dilatada de origen no isquémico con FEBI menor del 35%, se reduce el riesgo hasta un 24%. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, en las guías actuales, el implante de DAI en estos pacientes sigue teniendo una recomendación 2A. Y es por eso que se siguen buscando otros factores que nos ayuden a determinar a estos pacientes con cardiopatía dilatada de origen no isquémico y FEBI menor de 35%, el riesgo que pueden tener de muerte súbita. El realce tardío en gadolinio sigue siendo uno de los principales factores de riesgo asociados a muerte súbita y como ya lo mencioné, las mutaciones genéticas, que de estos la más asociada a riesgo de muerte súbita es la mutación en el gen de la laminina. Es por ello que las pruebas genéticas deberían ser parte del protocolo de estudio en pacientes con cardiomiopatía dilatada idiopática. Y este es un estudio que demuestra esta asociación en la mutación del gen asociado a otros factores de riesgo. Existe en la actualidad este score, igual que el score de miocardiopatía hipertrófica, en pacientes que tienen la mutación, porque en las guías, cuando ustedes las revisan, hay un apartado que dice que en aquellos pacientes que tienen en la estratificación de riesgo más de 10% de riesgo de muerte súbita, deben ser candidatos al implante de un DAI cuando están asociados a esta mutación. Sin más por el momento, porque ya se me acabó el tiempo, les dejo estas conclusiones y pues bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora Selene Lara, excelente presentación, muy clara, muy concisa y gracias por ajustarse al tiempo. Y ahora le pido a la doctora Viviana Araya, que viene desde Costa Rica, para que nos presente lo que pasó en el primer simposio internacional de muerte súbita que tuvimos en su país. Por acá está la escalerita. Aquí está, para adelante y para atrás, y este es el… Okay. Buenas tardes, para mí es un honor estar hoy aquí en este Congreso Mexicano de Arritmias de la SOMEC y quiero agradecer profundamente a la doctora Ana Berni y al doctor Manlio Márquez por la invitación a estar acá para presentarles lo que fue nuestra experiencia con este simposio de muerte súbita que tuvimos en Costa Rica hace un año. No tengo ningún conflicto de interés en este tema y bueno, hace muchos años, cuando llegamos a Costa Rica con la electrofisiología, iniciamos un proceso de educación en lo que es muerte súbita, iniciamos a darlo a conocer, a sensibilizar a la población médica sobre lo que era su diagnóstico, su prevención, los tratamientos que ya habían actuales como los defibriladores o las ablaciones de ciertas arritmias de riesgo. Sin embargo, nos quedaba siempre como una inquietud de qué pasaba en nuestro país, realmente nuestras estadísticas, cuántos pacientes teníamos que fallecían de esta forma, cuáles eran las causas. Entonces, hace unos años decidimos que teníamos que aliarnos a los patólogos forenses, porque ellos eran los que recibían estos casos, la mayoría de estos casos. Entonces empezamos a hacer reuniones conjuntas con ellos. Sin embargo, en aquella época, hará unos 6, 7 años, topamos con que había cierta reticencia precisamente en lo que se mencionaba en charlas previas sobre la terminología y obviamente a los patólogos forenses no les gustaba que nosotros fuéramos quienes les pusiéramos ya como la forma en que tenía que ser diagnosticado esto en sus autopsias. Incluso un colega que ahora es electrofisiólogo en Costa Rica hizo su tesis de grado con ellos en patología forense para ver cuántas pacientes tenían detectados como muerte súbita y cuáles habían sido las causas.
Entonces ahí nos llevamos una sorpresa y habían miocardiopatías hipertróficas, displasias arritmogénicas, pero no habían muertes súbitas arrítmicas. Este es un término que, bueno, que ya viene, como lo dijo Humberto, a partir de las nuevas guías del 2022. Pero bueno, decidimos que íbamos a seguir trabajando con ellos a pesar de que había este pequeño conflicto. Sin embargo, hace un par de años sucedió el milagro y un patólogo forense joven se hizo presidente de la SOCOMEL, que es la Sociedad de Medicina Legal de Costa Rica, y este muchacho traía sus ideas innovadoras en este campo, estaba actualizado, había dejado una serie de contactos muy importantes en Europa, y él fue el que se acercó a nosotros, a la SOCA, la Asociación de Cardiología, para decirnos, ¿por qué no hacemos un simposio internacional de muerte súbita? Y bueno, nos sonó muy bonito, yo decía, wow, al fin ellos son los que más bien quieren hacerlo. Sin embargo, le dijimos, vea, realmente hacer un simposio más de muerte súbita por hacer un simposio no era la idea. Nosotros teníamos como meta que si hacíamos esa reunión conjunta, tenía que ser algo que dejara alguna mejora concreta en este tema en nuestro país y bueno, en nuestra región, en Centroamérica. Entonces, una de las cosas ¿cómo se llama? Que pensamos es que esto tenía que ser un trabajo multidisciplinario. Y a la luz de esto decidimos que íbamos a hacer un equipo de trabajo en donde estuvieran obviamente los patólogos forenses, los cardiólogos, había rehabilitadores cardíacos, había médicos de deporte, imagenólogos, vean todo lo que nos presentó la doctora en la charla previa, la imagen cardíaca hoy en día es fundamental, y obviamente genetistas. Todos estos estaban conformando nuestro comité científico y gente muy, muy comprometida. De modo que se logró conformar esto y además hacer mucho hincapié que era realmente un problema de salud pública. Y por eso también involucramos a las autoridades de salud, Ministerio de Salud, Seguro Social, etcétera, en la sensibilidad sobre este tema. Porque es un tema en donde, por ejemplo, las instituciones de salud invierten muchísimo en las clínicas de falla cardíaca, en las clínicas de isquémicos. ¿Por qué? Porque si seguimos pensando muchos cardiólogos de que la mayoría de nuestros cardiópatas los vamos a perder por un infarto o en falla cardíaca, pero en realidad el tema con la muerte súbita es que es la mayoría de los pacientes, como lo señalaban inicialmente, los vamos a perder de esta forma. Y son muertes que van a pasar, muchas de ellas desapercibidas, suceden en la casa, son certificadas y no nos damos cuenta y no aparecen en estadísticas. Entonces es muy, muy difícil convencer a las autoridades de salud si no tenemos estadísticas en este problema. Y las estadísticas que manejamos, esos 450,000 casos que mueren al año, que es más que cáncer de mama, que es más que cáncer de pulmón, etcétera, ¿de dónde vienen? Estados Unidos los recopila no de los certificados de defunción, porque ellos siguen con el mismo problema que nosotros. O sea, el reto es global realmente, pero ellos tienen muy buenos sistemas de rescate. Entonces ellos ya son llamados para atender paros cardiorrespiratorios y ellos tienen estadísticas en base a esta situación de los pacientes rescatados. Con estas inquietudes, entonces, y teniendo claro ese norte de hacer algún cambio concreto, se conformó el comité y tuvimos muchísimo apoyo de la Alianza contra la Muerte Súbita de la CIAC a través del doctor Manlio Márquez y otros líderes de la región de Centroamérica y del Caribe. Y así también tuvimos acceso pues a profesores de primera línea que acudieron. Realmente la conexión que había habido con España fue muy importante y logramos que el doctor Brugada, la doctora Cristina Vaso, que quizás es una de las patólogas que más ha escrito sobre patología en muerte súbita, fueran presentadoras en el simposio. La doctora Mary Shepard también es una patóloga súper reconocida en el mundo en este tema. Y todos ellos, además de otras caras conocidas como el doctor Ignacio Fernández Lozano, que está trabajando muchísimo en Madrid en la detección de pacientes e identificación de sitios con DEAs, y bueno, un amigo bastante conocido, el doctor Carlos Morillo, que bueno, él es bastante polifacético, pero ahora está trabajando bastante en muerte súbita con el grupo español y también nos acompañó.
Se presentaron charlas en los diferentes tópicos, ¿verdad? Cardiopatías dilatadas, hipertróficas, espacios cardioprotegidos. En realidad yo creo que abarcamos la mayoría de los temas. En ese link que ustedes ven ahí, que es de la SOCAR Plus, ustedes pueden accesar a todas las charlas que se presentaron en este simposio, se los recomiendo mucho, están gratuitas, las pueden ver, las pueden bajar. Y realmente lo encuentran como Simposio de Muerte Súbita 2024 y vale la pena, son conferencias realmente que nos dieron mucha luz en este tema. Como estrategia y sabiendo lo que nos venía a futuro después del simposio, hicimos una campaña fuerte de información a otras asociaciones médicas, como las emergenciólogos, etcétera, al Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos. Hicimos algo muy interesante que fue un taller de medios. Este taller de medios lo hicimos unas semanas antes del evento y ahí se logró contactar a los principales medios de comunicación del país, los sensibilizamos, interactuamos con ellos porque siempre nos llamaba la atención que cuando sucedía uno de estos futbolistas que caía decía infarto mata a, ¿verdad? Es el eterno diagnóstico. Entonces les decíamos, ¿por qué es que ustedes siempre ponen infarto? Entonces ellos nos dicen, no, es que no somos nosotros, es que es el bombero que nos dijo eso, es el Cruz Rojista el que nos da ese. Entonces dijimos, tenemos que educar también a estos rescatistas con el tema de la terminología. Bueno, y así logramos que logramos que durante el evento este medio de comunicación que es Telenoticias, Canal 7, que quizá el noticiero más importante del país, diera una cobertura, hiciera entrevistas a los principales expositores y el tema resonó mucho en el ambiente y esto nos ayudó muchísimo para que junto con este panel de cierre en donde tuvimos al gerente del Seguro Social, a un representante del Ministerio de Salud, a un representante del Colegio de Médicos, un representante del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un representante de CIAC, de Patología y de Cardiología, hiciéramos como un consenso final para poder seguir adelante con estas metas que son las que nos propusimos. El registro de pacientes y una adecuada certificación post-mortem para que en algún momento podamos tener estadísticas reales nuestras, de nuestro país, de nuestra región. La creación de unidades hospitalarias de cardiopatías familiares, eso lo aprendimos de los grupos españoles y para mí quizá eso es una de las metas a las que en este momento les estamos poniendo muchísimas ganas porque creo que de ahí las otras metas se van a fortalecer y se van a dar seguimiento. Nuevas estrategias en patología forense, porque ellos a veces no tienen acceso ni a la información digital que tienen los diferentes hospitales, entonces les llega el paciente ahí y no saben exactamente sus diagnósticos previos. El implementar espacios cardioprotegidos como ley, que esto nos va a ayudar mucho a la educación en la resucitación cardiopulmonar en escuelas, en colegios, etcétera, como lo hacen los países nórdicos, y las asociaciones familiares que son fundamentales porque las familias tienen mucho peso cuando ellos hablan a nivel de autoridades de salud. ¿Qué hemos hecho hasta el momento en estos campos? En cuanto al registro, hicimos una mesa de trabajo en donde están implicados el Colegio de Médicos, que es el que emite los certificados de defunción, pero nos dimos cuenta que hace muchísima falta educar a los colegas, y no solo a nivel de Colegio de Médicos, porque parece que no es obligatorio hacer el curso de certificación, sino que creemos que tenemos que involucrar a las universidades para que desde el pregrado, desde la formación de los médicos ya se tengan conceptos claros para que algún día, esto quizá va a ser una meta a mediano o largo plazo, se pueda llevar a cabo un certificado de defunción, obviamente siguiendo los lineamientos de la OMS, pero con toda la terminología que se establecen ya en las nuevas guías del 2022, e incluso hicimos escenarios de cómo poder hacer este dictamen, pero esto está bastante complejo y entonces el INEC y el Registro Civil, que es el dueño de los certificados de defunción, ellos mismos nos sugieren que por lo menos para iniciar a corto plazo, ellos sí nos permiten usar una casilla dentro del certificado en donde se ponga si la forma de muerte fue súbita o no.
Ya por eso, por lo menos por ahí tendríamos un cierto nivel de estadísticas mientras alcanzamos esto, porque son políticas de salud. El CIE-11, por ejemplo, la nueva clasificación internacional de enfermedades, ya contempla la mayoría de las canalopatías, etcétera, pero la actual no. Hace poco tuvimos la última reunión con el registro civil, con este grupo de trabajo, y creo que se ha avanzado algo en el tema. Esto es algo que a mí, en lo personal, me llena mucho de satisfacción y si lo logramos yo me voy a dar por satisfecha realmente, que es la creación de unidades hospitalarias de cardiopatías familiares. Tuvimos la gran suerte que estos dos muchachos, María Jesús, que está aquí presente, y Kenneth, son dos estudiantes de administración de negocios. Pero María Jesús es enfermera y está muy sensibilizada en este tema y ellos decidieron, después de ver todo esto, tomar esto como su tesis de grado, la creación de una de estas unidades. Entonces ya ellos han conformado pues todo lo que significa el ciclo de vida de un proyecto. Yo creo que ya vamos como a la mitad, ellos ya están terminándolo. Cuando este anteproyecto esté listo con estudios de factibilidad, de qué se necesita, de qué tiene que invertir la seguridad social, un hospital público, pues entonces vamos a seguir otra vez nosotros, ¿verdad? Implementándolo en alguno de los hospitales que ya hemos avanzado. Hay una directora que está muy anuente. Tenemos que buscarle un papá, una mamá, un electrofisiólogo, un genetista que quiera seguir adelante, porque la idea es que el paciente que muere así, su familia tenga un lugar donde ir y ser asesorado, ser informado, ser apoyado, porque realmente es muy cruel para la familia la muerte súbita. El grupo español nos ha apoyado muchísimo, ahí están algunos de ellos que han sido entrevistados, ellos tienen mucha experiencia en este tipo de unidades familiares. Están actualmente ellos en el proceso de interrogar también a la población médica, a los colegas, sobre esto antes de que se lo presentemos a las autoridades de salud. Creemos firmemente que esto es fundamental, porque las familias que pierden a sus familiares así, como este matrimonio que perdió a su hijo mientras recibía clases en una universidad, o este aspirante a policía, o este chico que estaba en un club de fútbol infantil que tenía una hipertrófica, no había de ahí, se nos murió, o estos dos que sí sobrevivieron, pero Karen, su mamá murió cuando ella tenía 1 año de edad y su mamá pidió salir para ir a verla a la casa esperando su desfibrilador y ese fin de semana falleció. A raíz del simposio la localizamos. Ella ya tiene un desfibrilador y pudimos hacerle pruebas genéticas, es una variante de una displasia ritmogénica, y Pablo perdió a su papá cuando el papá tenía 35 años de edad, él tenía 2 años. Entonces dice, ¿cómo es posible que yo no supiera que yo tenía un Brugada también? Y sobrevivió porque estaba trabajando en Amazon y había un DEA y lo rescataron. Bueno, patología forense ya les enseñé. En el tema de la ley de espacios cardioprotegidos ya tenemos un expediente, el 24.744 en la asamblea, y esperamos que antes de este año esta ley esté aprobada. Las asociaciones familiares ya tenemos una que está marchando, pero creemos que es fundamental que se fortalezca, porque también el apoyo de las familias que han sufrido este trágico duelo va a ayudar. Todo esto que les he dicho está publicado, ahí ustedes lo pueden revisar, y además en ese mismo número están los 17 abstracts que se presentaron en el simposio, que también ustedes lo pueden analizar ahí. Y bueno, creemos que así en resumen, el reto es grande, pero tenemos una hoja de ruta y yo creo que es válida para nuestra región. Es importante seguir trabajando en forma conjunta, en forma multidisciplinaria, y por eso para el año 2027 esperamos seguir presentándoles en qué hemos avanzado en estos temas. Se está planificando hacer la segunda reunión en Argentina, en donde esperamos poder verlos a todos ustedes que estén comprometidos con el tema de la muerte súbita y que podamos seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para una discusión con la doctora Leiden y el doctor Enrique Asensio. ¿Está por aquí, Enrique? No vino, ok. Entonces, si quieren pasar, por favor, los ponentes. Humberto, Jorge, Selene.
primero, ¿hay alguna pregunta del público que quisiera que le pasen el micrófono? ¿Alguien que quiera preguntar algo, que tenga algún comentario? Laiden, por favor. Bien, buenas tardes, doctor Manlio. Buenas tardes a mis distinguidos colegas. Yo soy la doctora Laiden Suárez, de República Dominicana. Es un placer estar aquí. Gracias a Ana Berni y a SOMEC y a esta bella comunidad de Querétaro por recibirnos. En primer lugar, felicitar a cada uno de ustedes por los trabajos que están haciendo en sus distintas comunidades. Y la verdad es que en República Dominicana, en conjunto con los demás colegas, incluyendo la doctora Carmen Encarnación, que es parte de la alianza y es parte del grupo de trabajo de ustedes, pues estamos iniciando una campaña. Una de las cosas más bonitas que tienen las guías europeas del 22 es que por primera vez se le da un enfoque comunitario al abordaje de la muerte súbita. Es la primera vez que una guía pone en primer lugar el enfoque comunitario para el manejo, porque la muerte súbita tiene un aspecto social y personal importante, muy importante. Y la educación, el reconocimiento de los factores de riesgo es la parte que nos va a llevar a lograr todas las metas que estamos trabajando. Yo le quiero hacer una pregunta con respecto a las autopsias, porque nosotros en Dominicana sufrimos de ese mal. Colapsa un paciente, un infarto. No existe otra causa de muerte de una persona que muere de manera súbita. Y siempre he insistido que tenemos que aliarnos fuertemente, insistir en las políticas de que las autopsias sean obligatorias, porque si ese paciente tiene una condición genética, como explicaba la doctora Selene, la muerte súbita se hereda. Entonces, en su experiencia, ¿cómo ha sido y cómo lo trabajan? Bueno, es por eso justamente que les decía que el aliarnos con los patólogos forenses ha hecho una gran diferencia, porque tanto ellos nos apoyan a nosotros como nosotros apoyamos en ese aspecto a ellos para convencer a las autoridades de que es necesario. Dentro de uno de los puntos de que los patólogos forenses requieren es, uno, tener acceso a la información de ese paciente que existe en las plataformas digitales de los hospitales públicos. No la tienen, parece increíble, pero no la tienen. Y el segundo aspecto es que tengan recursos para hacer imagen post-mortem, que eso lo hacen en muchos países, que tengan acceso a hacer autopsias moleculares, que también se hace en muchos países. Entonces, es uno de los fuertes en patología forense. Actualmente, con esta nueva generación de forenses, ellos sí están más conscientes de eso, incluso están guardando tejidos de algunos casos en donde el corazón es estructuralmente normal y no hay una causa isquémica, etcétera, pues porque ese paciente lo más probable es que tenga una causa de una muerte súbita arrítmica. Entonces están guardando tejido para que en el momento en que tengan, que aún no lo tienen, elementos para poder hacerlo, puedan llevar a cabo este diagnóstico. Y el otro gran tema de ellos, que ellos dicen, esto es algo que necesitamos solucionar, es que ese paciente que llegó ahí, y ellos dicen, bueno, ¿y la familia? ¿A dónde envío a este familiar que se quedó como en el limbo de qué pasó con mi muchacho, por qué se me murió así? No hay una unidad en donde puedan ir a recibir un apoyo y decirle, bueno, mire, esto existe así, hay que estudiar a sus otros familiares o no, tener un resultado más expedito, enviarlos a genética, enviarlos a imagen, en fin. Ese es el tercer punto en patología forense, hay que apoyarlos mucho a ellos. Y yo agregaría también que además de la imagen, lo que comentó Vivia, en patología se debe incluir algo muy importante, que es el estudio toxicológico, porque aún pacientes con cardiopatía, uno de los factores más importantes, ahora cada vez hay más publicaciones, es el aspecto toxicológico, que si no lo estudias no lo encuentras. Países como Suecia, que están haciendo estudios patológicos a toda la población, por ejemplo, que hacen muerte súbita, porque ya es una legislación. El asunto es que la muerte súbita es un aspecto público, debemos tener legislaciones, ese es el verdadero problema. Países complejos como México, digo, no quiere decir que no se pueda, pero se tendría que promover legislaciones, que es lo que estás haciendo tú en Costa Rica. Y bueno, otra vez, el aspecto toxicológico, porque se encuentra que cuando hacen estudios toxicológicos, aún en atletas,
Un 12% de los atletas tienen toxicologías positivas. Y en la población general, en gente joven, hasta un 30-35%. Los adultos, sabemos que desafortunadamente la combinación de alcohol, drogas, estimulantes, medicamentos, hay medicamentos de clase de alto riesgo para QT largo, brugadogénicos, que si no se estudia, entonces nos quedamos con una subclasificación. Habrá que incluir a los anatomopatológicos, los toxicológicos, para entonces tener un screening más amplio y prevenir a la población, gente joven, sobre todo de 50 para abajo, el riesgo toxicológico es mucho más alto. Por eso es que yo puse en una de mis diapositivas que uno de los factores de riesgo emergentes son los pacientes psiquiátricos, porque los medicamentos psiquiátricos son medicamentos que potencialmente favorecen o desencadenan algún tipo de desequilibrio y favorecen la muerte súbita. Entonces, lo que dice Humberto es correcto. Hay una pregunta de Ernesto y otra de Félix. Sí, yo quisiera su opinión respecto a este reciente problema mundial del COVID. Se han observado que el COVID exacerba la cardiopatía y la muerte súbita, porque también sabemos que puede ser incluso un problema de salud pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a las secuelas del COVID, a lo que llamamos long COVID, en relación a muerte súbita? Y también si hay otras miocardiopatías que a veces pasan desapercibidos como el Chagas, ¿no? Que es muy arritmogénico y que también produce muerte súbita, ¿no? Y que es además patrimonio de Latinoamérica, ¿no? Bueno, por obvio del tiempo voy a permitirme responder. Está demostrado en estudios en Italia que el paro cardíaco extrahospitalario subió conforme aumentaron los casos de COVID. Está completamente demostrado y ahora sabemos que hay una miocarditis y miopericarditis que puede afectar o a la aurícula y dar fibrilación auricular o al ventrículo y dar fibrilación ventricular. Félix. Sí, solamente felicitar al panel, excelente exposición para cada uno de ustedes. Pero creo que, como bien lo han mencionado, y no voy a decir, creo, algo nuevo, somos alrededor de 140, 150 electrofisiólogos en México, en un país de 130 o más millones de habitantes. Es muy difícil enseñar y convencer, es muy difícil demostrar y probar. Y creo que las múltiples alternativas o estrategias que podamos utilizar los médicos, ya no digo para explicarle a alguien qué es la muerte súbita, porque ahorita leyendo la definición que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Salud en México, actualmente vigente, de por qué no puedes poner muerte súbita como causa de muerte en el acta de defunción, es porque dicen que es una definición vaga de una enfermedad que no especifica literalmente la real causa de muerte del sujeto que acaba de perder la vida de manera instantánea. O sea, ni siquiera comprenden qué es la muerte ocurrida en los últimos minutos de la vida del paciente por una arritmia, lo cual es muy difícil de demostrar incluso en estudios de autopsia. Entonces, lo que iba a plantear es, necesitamos hacer sinergia, como menciona bien la doctora de Costa Rica, necesitamos juntarnos los médicos e incidir sobre la parte que decide, y es la parte gubernamental. ¿Cómo educamos al gobierno para que entiendan de que estamos hablando de la causa número 1 de muerte, que en lo que duró este simposio, cada 80 segundos estaba muriendo alguien, literalmente, hablando en el país y en Estados Unidos? Entonces, ¿cómo podemos hacer una estrategia en donde podamos llegar a esa entidad de la Secretaría de Salud, estado por estado, a nivel después nacional, educar a los médicos desde su formación en el pregrado, educar a los niños desde la primaria para que sepan cuidar su cuerpo, sepan comer y poder prevenir hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, que son parte de los problemas? Y la parte genética la resolvemos con un piquete y una muestra de sangre. O sea, al final del día será cómo puedo sensibilizar a mi traumatólogo, a mi ginecólogo, al gastroenterólogo, etcétera. Entonces, mi propuesta sería cómo poder realmente hacer algo macro a nivel internacional entre América, Europa, Asia, Pacífico, con estas propuestas y llevarlas directamente después de un simposio internacional a las entidades de salud para que la reconozcan como una enfermedad primero y entiendan, oye, toda tu gente se te está muriendo de esto, compadre. O sea, como bien dicen, no se murió de un infarto, y eso se lo explico a mis pacientes en la consulta. Realmente somos muy flojos los doctores para explicar a veces, se murió de una arritmia que realmente fue causada por cardiopatía isquémica en las más de las veces. Entonces, la propuesta sería esa, y felicidades, excelentes puntos. Gracias. Sí, gracias. Eso es muy importante, y les voy a comentar que parte de lo de este simposio es seguir trabajando conjunto con
Yo creo que la región debemos unirnos. Una de las cosas que logramos para entrar a esas autoridades de salud, porque los políticos no son fáciles, fue que nosotros como médicos, muchos tenemos pacientes que tienen influencia en ciertos sectores. Yo creo que tenemos que echar mano a eso, porque hay que saber abrir el camino hacia esas instituciones que a veces nos ponen como una barrera, pero si tenemos alguna persona que está conectada con otra, pueden ser los caminos que nos lleven a poder permear en estas instituciones, porque creo que las políticas de salud públicas son las que van a hacer una diferencia en esto. Bueno, pues por obvio de tiempo vamos a dar por terminado el simposium, ya se acercó. Un aplauso a todos los ponentes. Si hubiera alguna duda, les repito, aquí afuera pueden abordar a los ponentes sin ningún problema. Seguro están dispuestos a platicar con ustedes y conversar sus experiencias. Gracias.